Hola, ¿qué tal amigos de Escucha y Opina? Mi nombre es Eguizarco Campo Alpizar y estamos el día de hoy con el arquitecto Marco Alberto Ortega González, candidato a la presidencia municipal de Cuautla por el Partido Humanista. Arquitecto, buenas tardes. ¿Nos podría comentar un poco acerca de usted? ¿Quién es y qué ha hecho por Cuautla, por favor? Ok, como novia, yo nací en Celaya, Guanajuato, pero fui registrado en Zacualpan, prácticamente en la ruta de Morelos. Aquí hice la primaria, secundaria, la preparatoria en Cuernavaca, la universidad en la UNAM, en el Distrito Federal. Yo tengo 61 años de edad, pero mi experiencia ha sido muy vasta en varias frentes. Fui a nivel nacional, fui coordinador de administración de los centros SCT. A nivel nacional, toda la administración de los estados también lo coordinaba. Fui director de administración de radio y televisión a nivel nacional. Fui director de administración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, puestos administrativos, comentarlo. Y fui también, por parte de la obra, manejé las obras de la Universidad de Chapingo a nivel nacional. Fui director general de obras en el Distrito Federal de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural del Distrito Federal, todas las obras de campo, rurales y coloniales. Estaba leyendo que hizo una carretera, algo así, por donde pasó en su tiempo Juan Pablo, ¿no? El Papa, sí. Sí, son de las obras que he hecho. Fui también director general de obras del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para la Conservación Ecológica de la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México y Morelos. De las obras importantes que hice fue la calzada de Guadalupe, la hice en 60 días cuando vino a remodelar todo, banquetas, pavimento y el andador central que se hizo de concreto, las bancas, 600 jacarandas, entonces iluminarias, todo se hizo en un tiempo récord de 2 meses. Otra obra importante es el Jardín de la Solidaridad, que está a un lado de la Alameda, donde se celebra cada año los sismos, ¿no? De la solidaridad que hubo los mexicanos en el sismo del 85. Sí. Esa la hice en 50 días. Otra obra importante es la Academia de Guardas de Guardagos, que es más grande de Latinoamérica, con un sistema y proyecto canadiense que está en el Acústico. En fin, he hecho muchas obras. El vivero Efraín Hernández, que es un vivero el más grande, el proyecto más grande de Latinoamérica para un vivero urbano. Y nos puede platicar en cuestión en Cuautla, en la ciudad de Cuautla, ¿qué obras o qué cargos ha desempeñado? Fíjate que la experiencia que tengo como servidor público pues es muy vasta, como te decía, y soy empresario. Siendo empresario, el licenciado Güemes a la mitad del 2011 me pidió que lo ayudara. Hice una auditoría administrativa muy profunda y profesional de cómo estaba la administración, y ahí me di cuenta que, bueno, de administración prácticamente no se puede. El cargo de presidente es un cargo administrativo, no es un cargo político. La política es para llegar ahí. Político significa que hablas muchos temas, te preparas y alguien puede votar por ti. Y llegando a esa administración, entonces realmente puestos administrativos no hay ninguno. La auditoría fue muy crítica, los resultados son, fíjate que no se elaboran planes, programas, presupuestos, no hay políticas administrativas, los recursos materiales y humanos no se utilizan adecuadamente. No existen controles adecuados, no existen sistemas de evaluación de servidores públicos, hay deberes y responsabilidades mal delegadas, en fin. Sí. Pues está muy crítico porque si no llevas una administración en un negocio o en una empresa, y ese es uno de los problemas. Entonces, de esa auditoría me nombró oficial mayor el licenciado Güemes a la mitad del 2011. Le estabilicé su administración, pude trabajar bien, echar a andar con todos los trabajadores sindicalizados y los de confianza, pudimos empezar a desatorar muchos problemas que había. Y el último año me pidió que le ayudara a sacar las obras, entonces me nombró director general de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
ayudarle a sacar las obras que estaban atoradas 2010, 2011 y las que venían por 2012 por falta de recursos. El problema en un ayuntamiento es la falta de ingresos, falta de recursos, y como venían las elecciones, pues era más difícil, ¿no? Porque esperan que ese año el gobierno era contrario al partido que estaba gobernando aquí, el gobierno estatal pues no manda el recurso, pero teníamos que terminar las obras. Entonces terminé, les ayudé a terminar Reforma, y una obra que estaba atorada era Libertadores, aunque el presupuesto era estatal, pero nos correspondía ahí alinear a todos los vecinos, y había invasiones de todos los terrenos y era negociar con todos. Incluso había los tamaleros que le llamaban, tenían muchos años que no se podían desalojar, los desalojamos. ¿Esos no fueron desalojados en la actual administración de González Montero? No, dejamos nosotros desalojado totalmente, hay las evidencias, incluso se les dio un terreno, se les reubicó, se les dio un terreno del municipio, les llevamos sus cosas, me tocó llevar sus cosas, o sea, no fue un desalojo de ahorita. Y se hizo negociando, ahí están las evidencias, se levantó actas y las negociaciones que se dieron con ellos. Pero bueno, hasta la fecha el Boulevard Libertadores, mucha gente se sigue quejando que no está terminado, tanto por el alumbramiento como partes que no están pavimentadas. Al respecto, bueno, como fue presupuesto del gobierno del estado, te repito, nosotros nos correspondía, él se lo gestionó, incluso el recurso lo gestionó el licenciado Bueno, ¿no? O sea, fue una gestión directa de él, el recurso lo puso el estado. Lo que le falta, pues quedó inconcluso, ¿no? Todavía les falta meterle más alumbrado, banquetas, incluso veo que por ahí están abriendo el concreto, no sé qué están metiendo hoy. Hay que terminarlo, efectivamente le falta mucho, pero ya el primer paso, eso viene a desahogar mucho el tráfico por el centro, ya no tienes que pasar, ni tienes que irte por el seguro social. Pues sí le falta, pues son de los proyectos que debemos de impulsar ahora ganando para que se concluya. Lo que hizo este gobierno fue, donde estaban los tamaleros, echarle concreto nada más a esa parte, que era muy poquito, era mínimo, es lo que hizo ya. Pero sí falta muchísimo, ¿no? Ok. ¿Solo ha trabajado para el Ayuntamiento de Cuautla? ¿Ha trabajado para algún proyecto dentro del estado de Morelos? Sí, fíjate que pues antes de terminar incluso mi gestión por las obras que hice, el presidente de Yecapista, cuando iba a entrar, me invitó a trabajar para su gobierno. Pues estuve 8 meses nada más, 8 meses, y le ayudé a gestionar muchos proyectos, como es la rehabilitación del centro histórico, las fachadas, todo es un proyecto que estaba ahí desde hace muchos años, varios proyectos que echamos a andar para que de calles, carretera, la carretera de Chachipinco, que comunica con el Estado de México, entonces muchas obras importantes. Sin embargo, renuncié a los 8 meses. Pues realmente no. ¿Fue renuncia propia? ¿No? Sí, fue renuncia, y incluso tengo mi renuncia, aquí la traigo, pero fue una renuncia muy, pues fue fuerte, porque aquí está mi renuncia, en donde le hago ver las situaciones que no van acorde a mi forma de pensar. Necesitamos meter ahí orden. Entonces, en 8 meses renuncié varias veces. Porque por ahí se rumoraba que había salido mal con el presidente. Sí, se hicieron rumores bastantes, de un desvío de recursos. Sí, pero pues es que el señor no. ¿Quién era el presidente? Es Refugio Amaro Luna. Ya. Y aquí está, ¿no? Él dice: existe una situación difícil, tanto técnica como administrativa y legal, que día a día se ha venido complicando por las razones que usted conoce, y que a continuación, entonces, ninguno de los directores, incluido como secretario, teníamos nombramiento. ¿Cómo puedo estar firmando si no tengo nombramiento? Los sueldos que recibíamos eran sueldos muy
raquíticos en el sentido de la responsabilidad. Y en fin, son muchas cosas que aquí está, se denunció, o sea, yo tengo el acuse de la Contraloría también, no nos copia, y no, fíjate, por ejemplo, es importante remarcar que un aspecto fundamental para la ejecución y desarrollo de las obras públicas es la planeación. Sin embargo, a 9 meses se ha modificado el plan de obras por 2013. Entonces, pues, si lo modifican y no planeamos, es imposible. Ya vienen a detalle. Es lógico que, o sea, no querer seguir, continuar porque no se están haciendo las cosas conforme a derecho. Claro. No me puedo prestar. ¿Ese fue su último cargo como servidor público? Como servidor público, sí, así es. De la fecha para acá, ¿cuál ha sido, qué se ha desempeñado? Mira, soy empresario, tengo varias empresas, me dedico a la construcción, me dedico al sector salud, me dedico a las ventas en el empleo también, a la inmobiliaria. O sea, ¿se podría decir que no es alguien que viva de la política? No, definitivamente no. Y si estoy ahorita metido en esto es porque me invitaron del Partido Humanista. Incluso los cargos que te comenté como estos me invitan como yecapista. Sí. Y si no se cumplen las condiciones legales para hacer las cosas como deben de hacerse, yo mejor me hago un lado porque no me gusta. O sea, y los cargos que he estado a nivel nacional igual son invitaciones. Y siempre pongo esas condiciones porque mi padre fue militar y me enseñó a hacer la disciplina, la honradez y todo eso, ante todo eso. Entonces el servicio. Claro. Y si no, uno no te puedes prestar a hacer cosas. Al final de cuentas esperan ser servidores públicos. Aquí te puedo mostrar parte de mi currículum, mi experiencia, reconocimientos, felicitaciones, nombramientos, incluso participé en el Premio Nacional de la Administración Pública, felicitaciones. Aquí está, por ejemplo, apliqué la ley de radio y televisión, cargos muy importantes, y ninguno podrán entrar. Mira, estoy certificado en ISO 9001, 2000. O sea, todo esto es importante porque pues, es parte de mi historial. Sí. Y mi historial está limpio, puedo caminar con la frente en alto. Y los cargos que ocupé aquí en el ayuntamiento también me buscaron, no fui a celos. Y estoy seguro que todo se hizo. O sea, ¿nunca perteneció a las filas del PRI en la gestión de Luis Felipe? No, mira, no soy partidista, aunque he estado en los cargos. Por ejemplo, he estado a nivel nacional, cuando estuvo el PRI. Y pues es lógico que te dicen que estás en el PRI, pero estuve también, cuando fui en la SCT, estuvo primero el PRI, luego estuvo el PAN, con el presidente Fox, sí. Luego estuvo Calderón. Entonces, no es que sea partidista, sino yo no voy por el partido, voy por el servicio, por servir y ayudar en los cargos que me ha tocado hacer, cumplir con la responsabilidad que me ha dado. Y aquí aquí están las constancias, felicitaciones, auditorías que me han hecho muy fuertes y me he salido mal. Ahora, en el Partido Humanista, ¿hubo pre-campaña? ¿Hicieron algún...? No, fíjate que igual, cuando me invitan al Partido Humanista, la condición era que no metieran a nadie, ¿no? Porque el problema, por ejemplo, el licenciado Reyes, el problema de un candidato de los partidos es que te imponen gente, ¿no? Sí. Ponen gente como regidores, gente como suplentes, pero además cuando ganas te imponen gente, el tesorero, el contralor, o sea, gente de compras y pues ya te atan de mano. Sí. Aquí la condición que nos dio, que pedimos al Partido Humanista, que nos dejaran libre, que dejáramos tomar decisiones en quién poner en las diputaciones y a quién poner. Me nombraron coordinador general del partido en Cuautla y hicimos un trabajo limpio, escogimos candidatos a ciudadanos limpios. ¿Candidatos en sus regidores? También los regidores y los diputados, la diputada federal y los diputados. La diputada federal es la licenciada Irma Hernández, que la conocí cuando fui oficial mayor. Ella defendía, fue secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Estado. Y cuando la conocí defendiendo a sus trabajadores. Pero me di cuenta que es justa, cuando el trabajador no tenía razón, le decía no tienes razón.
cuando a veces algún jefe despedía a alguien sin justificación, pues también ella entrábamos ahí. Entonces es una persona muy aguerrida, una persona que se mete y defiende, y por eso tomamos la decisión de ponerla como candidata federal. En la Diputación Sur está Félix Cruz, que ha sido 2 veces ayudante. ¿Por qué colonia? Por la colonia El Hospital, y metió drenaje en todo el cerro, metió agua, calles. Es una persona, la conocí cuando fui director general de desarrollo urbano y estaba constantemente ahí, necesito máquina, necesito esto, y necesitamos que eso, ¿no? Hay muchos ayudantes, pues les cierran la puerta, claro, y ya les dificulta eso. Entonces él era uno de los que estaban ahí constantemente, y por eso lo decidimos como diputado. Por la zona sur elegimos a Samir Chichitla, que es un joven, es nativo de Tetelcingo, tiene una discapacidad, camina con una muleta, pero lo he visto caminar calles y calles, ayudando a la gente, ayudando a los niños, viendo por su comunidad, y creo que hoy Tetelcingo requiere que se le dé un realce, ¿no? Como comunidad, claro, indígena. Hay muchos recursos, pero si no tenemos a alguien que lo sepa bajar, pues va a estar difícil. ¿Va como diputado local? Como diputado local por la sur. Y de los regidores igual, en la primera regiduría va Jorge Segura Cisneros, el primer regidor. Él fue el que trajo el partido, a él se lo ofrecieron, y él me invitó como candidato a la presidencia. Y bueno, pues se ganó su lugar, se ha ganado su lugar. Es una persona, fue pastor. ¿No podríamos decirlo como imposición, ciertamente? No, porque yo podría haber peleado la primera regiduría. Como no es segura la presidencia, normalmente en los partidos piden la presidencia. Es lo que se dice de los partidos, que ahora los partidos chicos no le tiran tanto a ganar la presidencia municipal, sino a la primera regiduría. Así es, yo renuncié a la primera regiduría, renuncié a una diputación federal pluri que me daban, porque no voy por un cargo, nosotros no vamos por un cargo. Incluso a Jorge estuvimos pensando, no se había definido, sino íbamos viendo qué gente tiene, no nada más es por ganar, por ganar. Entonces la comunidad de cristianos, hay mucho cristiano que lo sigue, lo quiere, entonces eso nos da la facilidad de que no es nada más impuesto. Él también eligió a Juan Carlos, que es su suplente. Lo conozco, que sé que es contador, sé que trabajamos los dos. Y los dos, además, acepté porque los conozco, estuvieron en la administración del licenciado Bueno. Y conozco su capacidad, conozco sus servicios, su afán, y conocen la administración, y eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque no es imposición. La segunda suplente es Soledad Reyes Aguirre, es la regidora, perdón. La segunda regidora es una ama de casa, pero muy querida en muchas colonias. Es una gente que se ha dedicado a ayudar, y entonces pues, por ahí nos fuimos a apoyarla. Puso como suplente a Rebeca Marlene Mejía Santillán, que es suplente también entre las dos mujeres, y cuidando que se respete la equidad de género. Ahora les piden el parte de la equidad de género. Entonces la pusimos, está representada ahí las amas de casa, gente que... ¿En su opinión propia considera que es importante que tengan cierto grado de estudios para poder estar en un cargo público? En su opinión. Mira, en la administración pública sí. Por ejemplo, si para ser tesorero necesitas tener, para hacer de obra necesitas conocer de obra y de leyes, ¿no? Para hacer de turismo igual también. Pero ya en estos cargos que son representación del pueblo, no necesariamente tienen que tener conocimiento, porque son los representantes del pueblo, de la comunidad. Por ejemplo, en Samir Chichitla no tiene estudios, pero es una gente que sabe lo que le hace frente al pueblo. Muchos llegan con estudios, pues sí, llegan, ¿no? Se les sube, y ahí ya es donde empieza el problema, porque no conocen a fondo la comunidad. Nosotros, la Soledad, por ejemplo, no tiene los estudios,
pero es una gente que representa. Quien va a administrar es el presidente y toda su administración. Esos son los que sí requieren los estudios necesarios. Entonces, regidores, a su consideración, no es necesario. Pues no es tan necesario, que sí valdría la pena que todos tuvieran una preparación, porque les dan una regiduría o que supervisen tales y tales áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ganar yo a Soledad Reyes, por ejemplo, ¿dónde la podrías poner? No la puedo poner que supervise obras o que supervise tesorería, pero sí, por ejemplo, hay mucho ataque hacia la mujer, hay muchas necesidades hacia la mujer, entonces las tendríamos que poner en un lugar donde apoye a la mujer, y ella sabe las condiciones y sabe las necesidades de la mujer. ¿Bueno? El siguiente regidor es Arturo Garza Bustamante, que es licenciado y acaba de hacer su maestría. Por ejemplo, él es licenciado. También Jorge Segura es licenciado. Entonces ahí en ese aspecto pues sí nos van a ayudar en cuanto a lo legal, Sí. lo que se requiere. Es litigante, tengo entendido, el licenciado. Así es, litiga y se acaba de graduar de su maestría, ¿no?, de Derecho Penal y creo que de Juicios Orales, que hoy es lo que está de moda. Claro. Entonces, también hay hay empresarias, hay maestras, entonces tratamos de abarcar todos Algo ciudadano, lo los tratamos de... ciudadanos, sí, pero que tengan cierto conocimiento en las áreas que estamos, que vamos a regir. Ahora, ¿cuáles son sus propuestas más importantes como candidato? O sea, ¿qué es lo primero que espera hacer por la ciudad al llegar, si llega al puesto? Bueno, te digo que de la auditoría que hice administrativa, pues y tengo los resultados, esa auditoría no la cobré, traje especialista en recursos humanos y material financiero. El mayor problema que vemos que Cuautla va para atrás es la falta de administración. Es como una empresa. Sí. Por ejemplo, si ves Teléfonos de México, es una empresa que estuvo muchos años bajo manos del gobierno y eran números rojos, estaba endeudada tremendamente. Se tuvo que deshacer por petición para que entrara libre comercio, son de las empresas que se tuvieron que vender o dar a particulares, y hoy es una empresa a nivel mundial, ¿no? Es una empresa que hizo a uno de sus dueños uno de los más ricos del mundo. Entonces yo creo que es lo que falta, administración. Entonces el primer eje, son 5 ejes rectores que ya la administración es lo que piensa hacer, y ya tengo el plan de desarrollo también. No estoy pensando ahorita cómo ganar, sino qué hacer efectivamente para que desde el primer día de gobierno, lo que es más, desde el primer día que me designen ganador, entonces desde ese día puedes empezar a bajar recursos, desde ese momento puedes empezar a preparar el camino y no esperar un año y medio de lo que aprende la gente que llega a los cargos, sino desde el primer día. Entonces son 5 ejes. El primero es sanear las finanzas y modernizar la administración pública. Si no sanear las finanzas, están... Sí, el actual ayuntamiento creo que está endeudado con millones de pesos. Así es, y viene desde, no es de ahorita, sino viene son desde administraciones 5 o 6 trienios o más. Son 20 años que llevamos de retraso, que no ha llegado un administrador, que no sabe cómo administrar. Cuando llegué a la administración como oficial mayor, pude estabilizar, me di cuenta que es organizar. Y es lo más importante, saber administrar, porque se gasta mucho, hay mucha fuga de recursos y no van a producir algún servicio real. Entonces el primero, y modernizar la administración, reducir la nómina, reducir los gastos. O sea, estaría en contra de todos los aviadores que mete cada presidente. Sí, porque son compromisos políticos. A mí me vas a ver que me decías del equipo, prácticamente somos 2, 3 los que estamos manejando esto, vamos casa por casa, pero hicimos una encuesta y la gente hoy va a votar por la persona. Sí. La persona que tenga el perfil, la persona que tenga la experiencia, los conocimientos y el carácter también, porque se necesita carácter para entrar y poner las cosas en su lugar. Entonces, el primer eje es ese. El segundo es mejorar la economía de comerciantes,
establecidos, comerciantes ambulantes también, que en la medida de quitarlos y sacarlos, eso no es una medida, porque la gente viene por necesidad. Cuautla hoy es una ciudad metropolitana que está conurbada con Yautepec, con Mayala, con Atlatlapa, Yecapistla, y es un centro comercial, prácticamente todos vienen a abastecerse de aquí. Cuautla diario tiene, yo creo que más de 1 millón de habitantes al día, porque vienen al mercado, vienen a abastecerse. Pues yo creo que requiere organizar el comercio, el informal y el formal, darle garantías, facilidades a los empresarios que pongan vigilancia, también seguridad, porque están viendo muchos empresarios, muchos negocios están quebrando por el desorden que hay. El tercer eje es la seguridad. Y la seguridad pues, requiere la participación de los ciudadanos, la capacitación de la policía, mejores armamentos, mejores estrategias. Tengo ya un estudio elaborado precisamente para conocer lo que se requiere, ¿no? Y el pronóstico, que por ejemplo son bajos sueldos de los ingresos, la concentración del poder que tienen ahí, falta de control, estimación de la función de la seguridad pública, ¿no? Tiene facilidad de acceso a la justicia, o sea, las dádivas, convivencia entre delincuencia y autoridades, claro. Deficiente capacidad. Entonces tengo un estudio que estoy armando para saber qué hacer, y esto me lo hicieron gente bien capaz, que son militares también, que saben de estas estrategias. El siguiente eje, bueno, y hay la seguridad, y también hay que reorganizar la política, porque la política ya se corrompió. Sí. Y ahorita vemos cómo los partidos políticos se están abriendo y se están dando entre ellos mismos y están sacando a flote toda la situación tan complicada que está entre ellos, y fraudes y corrupción o también nexos con las delincuencias. Lo vemos en Guerrero, lo vemos en Michoacán, lo vemos en el Distrito Federal, donde los izquierdos y las derechas, esto ha sido un desorden tremendo. Entonces necesitamos que también se ponga orden, y eso va desde la presidencia, ¿no? Que se tome el toro por los cuernos, y bueno, vamos a hacer otro tipo de política donde los jóvenes puedan intervenir y se rompan esos nexos. Yo creo que lo importante es que la sociedad intervenga, ¿no? Más que nada también, porque el presidente es un servidor público y prácticamente le debe de servir al pueblo, debe de rendirle cuentas a la ciudadanía, y creo que hoy en día eso se perdió. Aquí efectivamente, por eso es la seguridad y la política es un solo eje en el que quiero atacarlo, pero la ciudadanía no participa. El 70%, 65% de la población no va a salir a votar. Sí. Y desgraciadamente lo demás, ahorita escuchamos que regalan despensas, regalan licuadoras, se abusa de la gente, la pobre gente, el hambre, la necesidad, y pues son los que van a votar. Es un voto duro, pero el 70% de la población está apática, no quiere participar. Ya no creen, simplemente dicen que los políticos son los mismos. Pero no es de ahorita. Si tú haces una historia, vete a la historia. Yo me acuerdo en los 60, en los 60, los hippies y toda esa generación no salió a votar. Empezó a volverse apático. Pero yo creo que hoy es un momento para Cuautla, o hacemos algo, poco ya está a punto de reventar. Ya nomás lo que nos falta es que se escuchen balazos ahorita y te tengas que agachar como en el norte, como en todas las ciudades que está ahorita la delincuencia tremenda. Ahora, ¿tiene algún proyecto para combatir el desempleo? Porque realmente en Cuautla creo que muchos jóvenes, y no solo jóvenes, sino gente también... Sí, en el segundo eje que te dije de mejorar la economía es donde entra el emprendurismo. Doy conferencias a los estudiantes referente a que no hay empleo ya las empresas, incluso los despachos de abogados ya ni siquiera secretarios tienen, porque ellos mismos por computadoras en sus oficios los mandan, los pueden, o sea, ya hay otro tipo de empresas. Entonces lo que es el emprendurismo, ¿no? Hay ahorita proyectos y va a haber recursos a nivel mundial para que a ti, doctor, ingeniero, abogado, puedas poner una empresa
te van a dar las facilidades, el equipo, todo eso, pero bueno, tenemos que capacitarlos. Y ahí es donde intervenimos nosotros en ayudarles a bajar esos recursos y darles la capacitación para que puedan tener éxito en sus negocios. Uno de los libros que estoy escribiendo es Éxito y Abundancia a través de la palabra. Es en el segundo eje donde quiero a todos los jóvenes, por eso los invito a que participen, que salgan con su voto, puedan lograrlo. Esos recursos ya están anunciados por el gobierno federal, hay que empezar a aplicarlos para los jóvenes, el emprendurismo, que es ser pioneros. Hay trabajo para muchos, pero no hay empleo. El cuarto eje, y en todos los ejes vas a ver que va a haber forma de cómo crear empleos. Por ejemplo, en el primer eje, para reorganizar la administración, va a requerir de los jóvenes que ya traen otras ideas modernas, pero ya tienen títulos en la administración, y yo creo que todos podemos hacerlo. Yo creo que le hace falta una nueva vista a la ciudad, ¿no? Porque turismo, por ejemplo, creo que la regaron ahora al hacer la remodelación de la Alameda en plena Semana Santa, cuando el turismo de turismo se acerca a Cuautla y llegas y dices, ¿qué onda, no? Donde siempre se computaba. Es que no puedes irte, tiene que haber una planeación global, no puedes irte nada más a un poquito, la Alameda, esto, no tienes que hacer todo un proyecto general, ¿no? De desarrollo urbano, no nada más es éntrale aquí. Hay calles que están en sentido contrario del cual deberían estar, entonces tienes que hacer una reingeniería completa, y para eso el segundo eje, el cuarto eje es donde entra en la cultura. En lo cultural viene educación, turismo, deporte y civismo. Entonces ahí nos falta mucho. Cuautla, antes caminábamos aquí, el viernes, sábado y domingo era imposible encontrar hoteles para los turistas. No podías, se abarrotaba todo. Sí. Y hoy ya no viene. ¿Por qué? Por la falta de seguridad, porque ves las calles todas bien sucias, porque ves las calles con baches, porque no hay una orientación, incluso el servicio que te dan en un restaurante es así, no es con esa amabilidad, con ese servicio, por la misma depresión que estamos viviendo los cuautlenses, por la misma inseguridad, todos estamos nerviosos, hay una serie de cosas. Entonces en lo cultural hay muchos programas que, por ejemplo, yo ya tengo aquí la restauración de iglesias, restauración de retablos, pinturas, imágenes, esculturas que hay aquí, que nunca les ha hecho nada, y los recursos son por ejemplo, de Foremova, Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos, y ahí hay muchos millones de pesos. Hay la remodelación del teatro de la ciudad de Narciso Mendoza en su interior, que por fuera está bien, pero ya adentro tienes que darle una remodelación. También hay recursos para la ampliación, remodelación de la Casa de la Cultura, la rehabilitación de las bibliotecas del municipio, y hay fondos, ¿no? Programa de apoyo a infraestructura cultural de los estados. Pero es que no los conocemos y no vamos por ellos. Entonces tenemos el programa de desarrollo cultural municipal, desarrollar proyectos culturales a nivel municipal. Ayala trae grupos, conjuntos, artistas, y sí, no cuestan, pues, porque con la culta te los traen, ¿no? Ayala, Yecapixtla, otros, y aquí cero. Entonces sí necesitamos desarrollar eso. Hay también una falta de identidad ya en los cuautlenses. Necesitamos volver a hacer algo cultural. Por ejemplo, en Yecapixtla, la Cecina, y así te vas en cualquier algo distintivo. Algo distintivo, ¿no? Cuautla era los balnearios, y ahí entra el último eje, que es el ecológico, el desarrollo ecológico. El río está para llorar porque ya hay mucho drenaje, los canales, los ríos, y aquí hay hay manantiales, hay varios manantiales que se pueden aprovechar, pero como se han canalizado, meten el drenaje ahí, pues el agua que riega a los campos pues es agua totalmente contaminada. Para esto ya hay un decreto, unas reformas donde los municipios tienen la obligación de llevar agua potable al 100% a las llaves, como el agua que es en el embotellado, y eso ya es obligación.
Y también hay otra obligación de que el agua tratada sea grado 3, o sea que prácticamente pura para regar los campos. Si no lo hacemos, pues esto va a incrementar. Todos esos 5 ejes son los que, digo, sé cómo hacerlos, porque los he hecho. No voy a inventar nada, sino sé cómo bajar recursos, porque los he bajado a nivel internacional, nacional. Y hoy por eso lucho y por eso pongo al servicio de Cuautla toda esa experiencia que he venido teniendo, ¿no? Y ya casi para terminar, siendo realistas, el ayuntamiento sabemos, está en quiebra prácticamente, se deben, lo están embargando. ¿Cree cumplir, o sea, cree tener el recurso para poder realizar todos los proyectos que tiene en mente? Siendo sinceros, o sea, porque estamos viendo que son millones de pesos, son trabajadores que están demandando porque son despedidos, y ahora que cambia la administración, aún son más los que demandan. Claro. Entonces, siendo realistas, ¿cree y en qué tiempo piensa, o sea, levantar el ayuntamiento? Porque a lo mejor muchos decimos 3 años no alcanzan para lograr el objetivo, pero, o sea, ¿cree sinceramente que sus propuestas se puedan lograr con el embarcamiento del ayuntamiento actual? Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, aquí en la renuncia que hice en Icatitla, en 8 meses que estuve, incluso aquí lo menciono, que el presidente ya estaba considerado como el presidente de las obras. O sea, se puede hacer, que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, porque tenemos que, la sociedad tiene que participar. Pero yo creo que si tú saneas la administración, reduces los gastos, porque ingresos sí hay. Sí. Reduces incluso los impuestos, porque son muy caros, pues, porque es poca la gente que paga impuestos, porque no hay dinero. Pero si tú logras reducir los impuestos y darle, va a haber dinero. Yo creo que le vas a dar otra imagen. Cuautla cambió con reforma, cambió la imagen, si te das cuenta. Cambió de zona norte, porque pero falta del otro lado, ¿para qué? Para atraer cosas. Yo creo que haciendo 3, 4 proyectos, lo del agua, por ejemplo, el saneamiento del agua, rápido, se le da otra imagen. No voy a mejorar de la noche a la mañana, pero saneando el primer punto, que es la administración, yo creo que los 400, 500 millones de pesos que ingresan, se pueden repartir. ¿Qué hay con los que demandaron? Pues es un derecho que tienes, que te paguen, que te liquiden. El problema es que no lo han atacado de fondo. O sea, yo he estado en obras donde he tenido 3,000 o 2,000 trabajadores, y no es lo mismo tener una empresa donde tienes 15 o 20 o 30 empleados. No, este es más complejo. Pero he estado platicando con gente de Banorte, gente del banco, conozco el crédito, cómo se maneja, conozco cómo se puede renegociar, conozco todas las facilidades que se pueden hablar con los jueces que están ya los laudos hechos, sobre cómo llegar a un acuerdo con los mismos trabajadores. Lo hice cuando estuve oficial mayor, lo hice en la Secretaría de Comunicaciones cuando tuvimos 26,000 empleados en todo el país. Pues imagínate los laudos, las demandas y todo eso. Todo eso, el presidente debe tener varias habilidades. Una, liderazgo. Sí, ¿no? Por supuesto. Una mente estratégica, pero estratégica de alto nivel, porque son 300,000 habitantes más 1,000,000 que sean flotantes, pues no es tan sencillo, ¿no? Necesitas saber trabajar en equipo, pero hacer trabajar en equipo a 2,000 personas pues no es sencillo si tú no tienes esa mente. Tienes que saber trabajar, tu mente está orientada a resultados, sí, más que acciones. La gente aquí, y lo dice la auditoría, la gente está haciendo como que hacen, pero no planean. Necesitamos más una mente planeadora, necesitamos saber planear. Y entonces son varias habilidades que debe tener el que va a servicio. Las negociaciones que se tienen que hacer para las deudas, para las demandas, pues tienen que ser rápido. Sí. Pero si las dejas pasar, pues olvidas, se van a acrecentar. Ahora, ¿usted está de acuerdo, ya para casi terminar, en los sueldos que percibe tanto presidente, regidores y síndico, que al menos a la mayoría de la población se nos hacen excesivos, cuando yo creo que a mi opinión propia, regidores no deberían de tener ningún sueldo? A lo mejor y sí, pero algo significativo, no creo que vienen ganando cerca de 100,000 pesos. Mira, si los resultados fueran reales y dieras comodidades a la sociedad,
estuvieran haciendo cada uno de los regidores, hicieran lo que deben de hacer. Los regidores son supervisores, son los que tienen que estar viendo que se cumplan las leyes en cada una de las áreas. Si fuera así, pues valdría la pena que el sueldo, pero no lo hacen así, no lo hacen. Un regidor nomás va, medio propone y casi andan en campaña, y eso sí es un gasto excesivo. Inclusive, por ejemplo, el cargo, el sueldo que tuve como coordinador o director general de obras del Banco Interamericano de Desarrollo era mucho mayor que el doble de lo que gana ahorita el presidente, pero la responsabilidad era mucha. Yo lo que hoy propongo, por ejemplo, y es lo que voy a hacer como presidente, mi suplente es un joven de 28 años, es empresario, está estudiando leyes y hasta terminarse también en su maestría. Él va como mi suplente. Mi sueldo lo voy a dividir entre dos, él ya sabe, pero él va, cuando yo salga, porque soy de obra, soy de campo, tengo que ir a hacer que se hagan las cosas. El líder hace que las cosas sucedan. Yo voy a andar en el campo, en la obra, en las calles. No solo en la oficina. No en la oficina. Y mi suplente es el que va a estar en esos momentos que no esté, él va a estar despachando la presidencia y vamos a estar comunicados para poder, en nuestro sueldo lo vamos a dividir. Y las propuestas, pues va a ser difícil porque todos los regidores o todos los partidos dicen, no, llegando hacemos bajamos nuestros sueldos. Y cuando llegan votan que no. Entonces eso va a ser complicado si no hay la voluntad de los mismos regidores de hacerlo para disminuir los gastos. Sin embargo, sí voy a hacer, como conozco de leyes, sé lo que se tiene que hacer. Digo, lo primero que voy a hacer es bajar mi sueldo y repartirlo entre los dos para que pueda haber siempre alguien que despache. O sea, con eso quiere decir que la presidencia siempre va a estar abierta al público. Así es. Y no nada más de 8 horas, ¿no? Vamos a trabajar 24 horas. 24 horas porque requiere pautas rápidas, requiere pauta que el presidente también salga en las noches, en la madrugada. Y eso genera movimiento. Lo que les falta hoy en día a los políticos es ver la realidad de la sociedad, porque ellos los ven desde un eje en el que están, no ven la gente trabajadora, no ven al campo, no ven al sector de educación, a los jóvenes desempleados. O sea, yo creo que les falta preocuparse más y ver realmente cuál es la necesidad de la sociedad. Así es, vivirla. Claro. O sea, vivirla. Yo como empresario hay veces que ya me he querido ir. ¿Por qué? Porque la inseguridad está tremenda. Ya sufrí un atentado, un secuestro, ya estamos cansados. Mis hijas que tienen 11 y 13 años, no las dejo salir ni en una cuadra. ¿Por qué? Porque se están desapareciendo mujeres, se están desapareciendo jovencitas, están apareciendo cuerpos destrozados diario. Yo creo que hoy los que pensamos ser políticos es hacer algo realmente por el pueblo. Y si no, me voy ni meterse en esto, ¿no? Sí. Yo me estoy metiendo a riesgo de mi prestigio, a riesgo de mi familia, a riesgo de todo. Pero si no hacemos hoy por pauta eso y participamos todos, hacemos participar a la sociedad, esto ya no tiene remedio, ¿no? Bueno, para culminar, ¿se siente usted 100% confianza? ¿Se siente, a pesar de que no nació aquí, que no vivió muchos años, siente usted ser realmente confianza? Bueno, siempre he vivido aquí, siempre. Aunque tenga sus cargos, por ejemplo, cuando estuve en la Secretaría de Comunicaciones me iba a las 5 de la mañana y regresaba a la 1 de la mañana, pero siempre he vivido aquí hice la primaria, la secundaria, aunque he estado lejos, siempre he tenido casa. En esta casa donde estamos haciendo, jugué como niño, aquí venía Chabelo, jugábamos fútbol en la calle. Pues Cuautla para mí tiene historia personal, ¿no? Cuautla, la que viví en aquellos tiempos, jamás me pensé yo o comprar un carro o estar en estas condiciones. Por eso lo hago porque soy más de aquí, de Cuautla, que de otro lado. Podemos hacer una pregunta un poquito relacionada a Cuautla y su historia, un poquito, o sea, que es tema general y creo que deberíamos de saberlos todos. ¿Sí? ¿Se lo podemos preguntar? La pregunta es si usted sabe cuál es la fecha del rompimiento del sitio de Cuautla. Es el 2 de mayo de hace 200 años, ¿no? 1812. Así es, sí. Muy bien. Bueno, con eso culminamos la entrevista con el arquitecto, agradeciéndole la hospitalidad que nos brindó.
Pues bueno, esperemos nos sigan sobre las redes sociales. Muchas